El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocían. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde se encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Este evangelio lo hemos estado escuchando durante este tiempo de la Pascua. Quiero meditar en 3 cosas basadas en este evangelio. La primera es de la expectativa que estos discípulos tenían de cómo Jesús tenía que salvar al pueblo. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál era la expectativa? Podemos asumir de que estos discípulos pues habían estado siguiendo a Cristo por un buen tiempo. Habían visto los milagros, habían visto la multiplicación de los panes, habían visto cómo había resucitado a Lázaro, habían presenciado tantos milagros. Y pues en su mente ellos creían de que Dios iba a salvar al mundo,
que nos iba a salvar del pecado y de la muerte como un rey con poder, dominando, controlando, mostrando la gloria que Él era el Señor en realidad, cuando en realidad lo que Jesús decide hacer es, Él dice, libremente escogió morir en la cruz como un criminal, como un ladrón, olvidado, despreciado. Entonces los discípulos no podían concebir esa idea en su cabeza. Es decir, habían estado preparados para vivir momentos de alegría, de euforia, cuando se sentían bien estar con Dios, pero no habían podido abrazar esta parte del camino de seguir a Dios, la parte de la cruz, del sufrimiento. Nosotros pensábamos, dicen, y empiezan a decirle a Jesús, que Él sería el que iba a liberar a Israel de esta manera y de la otra. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo durante este tiempo de esta pandemia? Nosotros pensábamos que esto no iba a durar tanto. Nosotros pensábamos de que Dios iba a actuar más rápido como nosotros esperábamos. Si es poderoso, ¿por qué no puede hacer algo así inmediatamente para que este virus se muera o algo? Sin embargo, Dios está actuando de otra manera según su divina sabiduría. ¿Cuántas personas, cuántos familiares estarán diciendo, aquellos que han perdido un familiar, a alguien cercano en su vida, que estuvo enfermo, oraron, no se dieron por vencidos hasta el último final? Nosotros pensábamos que nuestras oraciones iban a salvar a esta persona, que se iba a recuperar, y no fue así. Nosotros pensábamos que nadie en la familia se iba a infectar de este virus, y hay algunos que están infectados. Y a veces no solamente durante este virus, sino también las expectativas que tenemos de la vida. ¿Cuántas veces nos decimos, por ejemplo, cuando planeamos en la vida, alguien puede decir, cuando yo me case, cuando tengo un hijo, cuando en 5 años, en 10 años, yo voy a hacer esto con mi vida? Tenemos expectativas, nos imaginamos de cómo la vida tiene que ser. ¿Cuántos matrimonios pasan muchos años criando a sus hijos, sacrificándose, pero luego los hijos crecen, se van a la universidad y se dan cuenta de que en realidad las cosas no eran como ellos creían? Ahora han quedado como dos extraños porque en realidad nunca se tomaron el tiempo para pasarlo en pareja. Entonces siempre tenemos esta expectativa de la vida. En la vida espiritual también decimos, si mi vida fuera de aquella manera, yo pasaría más tiempo en oración. Yo le dedicaría más tiempo al Señor si mi vida fuera de aquella manera. Una vida imaginaria que no existe. Lo único que existe es la vida tal como es. Y entonces para encontrar a Dios en la realidad es importante abrazar esa realidad tal como es. Eso es tan importante, un principio tan importante para la vida espiritual. Que Dios está en la realidad, no en lo que yo me imagino. Eso es bien importante. Eso estaba pasando con estos dos discípulos que estaban fijados en la manera de que ellos creían de que Dios tenía que salvar al mundo, y Él lo hace de otra manera diferente. Eso nos puede pasar a nosotros fácilmente, como lo vuelvo a repetir. Muchas veces tenemos expectativas. Aquella pareja que se casa, dicen, necesitamos un niño para ser más felices. Tienen el niño y ven que requiere más sacrificio, la rutina tiene que cambiar, hay varios cambios, tienen que reestructurar su vida y no es como ellos creían. Y por estar fijados en aquello que era, no le damos la bienvenida a lo que es, hermano. Es bien importante para encontrar a Dios en nuestra realidad, en medio de lo cotidiano. Es la primera parte, una de las primeras lecciones que podemos aprender de este evangelio. La otra es
que vemos que van en dirección opuesta, van hacia Emaús. Tenían que ir hacia Jerusalén, pero van en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque habían perdido la esperanza. Pero vemos algo que sucede porque van deprimidos, caminando juntos, y Jesús se les aparece y empieza a interpretarles la palabra, y no se dan cuenta hasta que llega un momento a su destino y Jesús lo invitan a entrar. Dice que toma pan, lo bendice, lo reparte a sus discípulos. Eso está aludiendo a la Eucaristía, a la Santa Misa. En ese momento sus ojos se les abren, empiezan a reconocer que era Jesús que había estado con ellos todo el tiempo. ¿Y qué es lo que sucede inmediatamente? Toman acción, se levantan, iban desorientados, iban en dirección opuesta, estaban sin rumbo y sin dirección, pero al tener el encuentro con Jesús sacramentado, con la Eucaristía que nos da vida, que nos anima, que nos sana, que nos restaura, algo pasa. Ahora cambian de rumbo, cambian de dirección. Habían estado marchando hacia Emaús, ahora que tienen ese encuentro con Jesús sacramentado, dan la vuelta, se levantan y tienen que ir hacia donde tenían que haber estado viajando desde el comienzo. Van a Jerusalén y van a ser testigos, van a compartir y a decir, es verdad que Jesús ha resucitado. La Eucaristía, la palabra de Dios, la oración, por muy perdidos que nos sintamos, por mucha incertidumbre que estemos pasando, por la ansiedad, el estrés, todas las emociones que estamos sintiendo, sigamos firmes ante Jesús, a los pies del Maestro, que Él nos va a ir orientando día tras día, porque ese es el problema, que a veces nosotros nos preocupamos mucho del mañana y lo único que tenemos es ahora. Ya Jesús dice, mañana tendrá sus propios problemas, y así es. Por lo tanto, para encontrar a Dios tenemos que enfocarnos en el aquí y ahora. Plena atención al ordinario de la vida, a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, las relaciones personales, estar consciente de todas esas relaciones. Vemos eso entonces, de las expectativas que habían tenido de Dios. Lo segundo es de cómo el encuentro con Jesús sacramentado pues reorienta sus vidas para que se vuelvan al camino correcto. El tercer punto es que dice, solamente cuando pueden ver hacia atrás, dice, oye, pero cuando Jesús nos estaba predicando la palabra, dice que sus corazones ardían. El ardor, ¿ustedes alguna vez se han cortado? Yo creo que todos nosotros nos hemos cortado. A veces estamos cortando verduras o algo y nos hemos cortado. ¿Qué pasa cuando esa herida tiene contacto con la sal? Arde, ¿verdad? Crea un ardor. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Como dice el libro de Apocalipsis y el libro de Ezequiel, que la palabra de Dios dice que es dulce en el paladar, pero en el estómago es amargo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la herida nuestra? Las ideas equivocadas que tenemos, las convicciones equivocadas que tenemos, los pecados que no hemos soltado, los hábitos malos que no nos dejan ser libres en Cristo Jesús, y la palabra de Dios va a quemar eso, va a hacer que arda. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos va a desafiar, nos va a alentar, nos va a levantar muchas veces, nos va a dar esa gracia para continuar, pero muchas veces va a hacer que arda nuestra vida. ¿Y a quién le gusta el ardor? No es algo que es placentero, es algo que duele, que el cuerpo no lo quiere, pero es necesario para la conversión. Es necesario, esencial, que permitamos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que haga que arda nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra vida, porque solamente en ese ardor es que vamos a poder convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Y cuando eso sucede, hermanos, como decía Santa Catalina de Siena,
Conviértete en la persona que Dios quiere que seas y vas a encender el mundo. Con todas las debilidades, con los problemas, con la fragilidad propia que tenemos, pero si permanecemos unidos a la palabra de Dios, hermanos, Él puede hacer cosas grandes en lo ordinario, en lo sencillo, no en los momentos así ruidosos, en los momentos cuando nos sentimos muy bien, que todo va bien, no, en lo ordinario. En medio de esta pandemia, la palabra de Dios nos puede levantar, puede ser un momento oportuno, un momento de gracia, para pegarnos más a su divina palabra, palabra que es de vida eterna, las palabras que Jesús le dijo a Pedro, que Pedro le dijo a Jesús: Maestro, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, hermanos, meditemos en estas cosas. Los invito a que oren con este pasaje bíblico, lección divina, para que el Señor también les hable a ustedes de una manera personal en sus corazones.